Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de Historia con la IA. El Imperio Persa y el regreso de los judíos a Jerusalén. El Imperio Persa, también conocido como el Imperio Aqueménida, tuvo sus inicios en el siglo VI a.C., con Ciro el Grande, quien unificó a los persas bajo su liderazgo. En el 550 a.C., Ciro derrotó al rey Medo Astiages, consolidando así el control total, convirtiéndose en el gobernante del Imperio Medo-Persa. El reinado de Ciro marcó el comienzo de una serie de conquistas sobre una vasta extensión de tierra. Uno de los momentos clave fue la conquista de Babilonia en el 539 a.C. Ciro lideró una hábil estrategia para tomar la ciudad sin mucha resistencia por parte de los babilonios. Esta conquista puso fin al imperio neobabilónico. Ciro continuó expandiendo el imperio hacia el oeste, conquistando regiones en Anatolia y extendiendo su influencia en la costa del mar Mediterráneo. Ciro murió en el 530 a.C. El reinado de Darío I inicia desde el año 522 a.C. hasta su muerte en el 486 a.C. Ascendió al trono después de la muerte de Cambises II. Estableció un sistema administrativo eficiente con la creación de satrapías, provincias gobernadas por sátrapas. Este sistema permitió una gestión más efectiva de un imperio vasto y diverso. Darío llevó a cabo campañas militares para consolidar y expandir el imperio. Conquistó y anexó nuevas regiones, extendiendo la influencia persa hacia Anatolia y partes del este de Europa. Un episodio importante durante el Imperio Persa fue la conquista de Egipto, que tuvo lugar en el 525 a.C. Egipto fue conquistado anteriormente por Cambises II. Darío dirigió personalmente una expedición militar a Egipto para sofocar las revueltas. Las fuerzas persas se enfrentaron y derrotaron a los egipcios en la batalla de Pelusio. Las conquistas del Imperio Persa se expandieron hacia el oeste, lo que lo llevó a enfrentarse con las ciudades-estado griegas. Estos enfrentamientos son conocidos como las guerras médicas. En la Primera Guerra Médica, 492-490 a.C., destaca la batalla de Maratón. Las fuerzas griegas, lideradas por Milcíades, derrotaron sorprendentemente a los persas, marcando una victoria crucial para Grecia. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes dedicó varios años a planificar la segunda invasión a Grecia, reuniendo un enorme ejército y una flota numerosa. La Segunda Guerra Médica comenzó en la primavera de 480 a.C., cuando el ejército persa cruzó el Helesponto y atravesó Tracia y Macedonia rumbo a Tesalia, cuyas ciudades se sometieron a Jerjes. El avance persa fue bloqueado en el paso de las Termópilas, donde el rey espartano Leónidas y sus 300 guerreros enfrentaron a las vastas fuerzas persas en la conocida batalla de las Termópilas. Los espartanos retuvieron a los persas durante 2 días. Sin embargo, fueron atacados por el flanco desde un paso de montaña, tras lo cual la retaguardia aliada fue atrapada y aniquilada en el desfiladero. Después de las Termópilas, toda Beocia y Ática cayeron en manos persas, que capturaron e incendiaron la ciudad de Atenas. En la batalla naval de Artemisio, 480 a.C., la flota persa fue interceptada por una flota aliada en los estrechos de Artemisio. Las fuerzas navales griegas resistieron durante 2 días, pero cuando recibieron las noticias del desastre en las Termópilas, se retiraron a Salamina. En la batalla naval de Salamina, 480 a.C., Temístocles, general ateniense, atrajo a la flota persa hasta los angostos estrechos de Salamina, donde el gran número de naves persas provocó el caos en su formación, y fueron totalmente derrotadas por la flota aliada. La victoria aliada en Salamina acabó con los sueños de una victoria rápida para Jerjes, quien, temiendo verse atrapado en Europa, se retiró a Asia dejando al mando a su general Mardonio con las tropas de élite. En la batalla de Platea, 479 a.C., la infantería griega demostró su superioridad, infligiendo una severa derrota a los persas y acabando con la vida del general Mardonio en el proceso. El mismo día, una armada griega cruzó el mar Egeo,
y destruyó los restos de la flota persa en la batalla de Mícala. Con esta doble derrota, la invasión se dio por finalizada y el poder naval persa quedó notablemente dañado. Los griegos pasarían entonces a la ofensiva, expulsando definitivamente a los persas de Europa, las islas del Egeo y Jonia. Los persas eran conocidos por su política de tolerancia religiosa. Bajo el reinado de Ciro se emitió el conocido Edicto de Ciro, el cual permitió el regreso de los judíos a Jerusalén tras el exilio en Babilonia. Esto se considera un acto fundamental que permitió a los judíos preservar su identidad cultural y religiosa. Bajo el reinado de Darío, se completó la reconstrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 516 a.C. Los persas brindaron apoyo financiero y protección a los judíos durante este proceso. Cabe destacar que los sistemas legales persas, como el Código de Leyes de Darío, influyeron en la formulación de leyes y prácticas judías. Algunos estudiosos sugieren que la estructura de la sinagoga, como un lugar de reunión comunitaria y oración, pudo haberse inspirado en modelos persas de asambleas comunitarias. El imperio persa finalmente cayó ante la expansión de Alejandro Magno en el 330 a.C. Alejandro derrotó al último rey persa, Darío III, en la batalla de Arbela. La caída del imperio llevó a la helenización de la región y la fusión de las culturas griega y persa. El imperio persa fue una de las civilizaciones más influyentes de la antigüedad, conocida por sus conquistas, su administración eficiente y su legado cultural. Su política de tolerancia religiosa y su influencia en la región han dejado una huella indeleble en la historia del mundo antiguo. Gracias por unirte a nosotros en este viaje histórico. Si te ha interesado este episodio, no olvides suscribirte para más exploraciones de la historia. Hasta la próxima.